ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. El presidente argentino, que tiene 60 años, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nació después que los que ganaron el conflicto bélico se dividieron el mundo y establecieron los factores de decadencia que hoy tiene el universo, donde nos encontramos con que el 25% del PBI es distribuido en el 75% de la población. Es decir, donde los que ganaron la guerra hicieron un mundo lleno de problemas, con gravedad alimentaria, al punto tal que Naciones Unidas acaba de determinar marcos que son dignos de analizar. Porque las cifras que se conocen dicen que hay un 15% de la población universal que es delgada extrema. Pero además habla que un 30% tiene retrasos de crecimiento, sobre todo los niños y los jóvenes. Y que el 30% de las mujeres muestran signos de debilidad alimentaria. Estamos hablando a nivel universal. Y entonces, inmediatamente uno se da cuenta que ni el capitalismo, ni el comunismo, ni ninguno de los sismos que aparecieron resolvieron la crisis de un mundo que está superpoblado, pero con los territorios desocupados y mal distribuida a esa población mundial. Y frente al siglo XXI, las grandes potencias, muchas de las cuales son dominadas por los grandes titiriteros del poder mundial, están en una lucha de supervivencia por el oxígeno no contaminado, por el agua dulce, por el litio, que es el combustible del futuro y interplanetario, y por cuestiones mucho más trascendentes como el espacio físico para colocar la gente. Estas cuatro potenciales situaciones de supervivencia humana son las que traen al territorio americano los futuros conflictos y los actuales conflictos de situaciones extremas, tal cual las crearon allá antes, hace un siglo, de la Primera Guerra Mundial, después, 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, que tocó el Asia, el África, Europa, y que queda esta parte del mundo y Oceanía todavía sin ser tocados. Bueno, los conflictos ahora tienen un nuevo marco. ¿Por qué? Porque en nuestro continente existe todo lo que el mundo necesita para vivir en un tiempo futuro. La Argentina, que es un país bendecido en cuanto a la riqueza natural, justamente en los posteriores y en los finales de la Segunda Guerra Mundial había alcanzado un desarrollo que hizo soñar con la Argentina potencia. Por eso hicieron un golpe financiado desde Londres en 1955. Pero ese golpe tuvo un hecho significativo: hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. En el año 76, cuando la Revolución Argentina había dejado 11.000 millones de dólares de déficit y el gobierno había comenzado a bajarlo a 8.000 y algo de millones, producen el golpe y cuando la voltean a Isabel había 5.000 millones de dólares. Es decir, no querían que se desendeudara la Argentina, y otra vez un golpe contra el peronismo, porque obviamente la forma de evitar que un país saque la cabeza y sea potencia, tenerlo sumergido, era quitar los gobiernos que pensaban de esa forma e instalar otros gobiernos que en coincidencia con ese poder sinárquico universal trabajaran para ellos
usando frases tan pomposas como república, democracia, libertad, etc. Y dentro de esas cosas se desarrolla entonces el país de hoy, donde la última batalla la da Mauricio Macri, nos vuelve a dejar enganchados con el Fondo Monetario Internacional, cuando Néstor Kirchner había cancelado la deuda con ellos, para que no podamos pensar, para que sigamos encadenados, nos deja una deuda absolutamente abultada en 200.000 millones de dólares más, como había hecho de la Rúa, y entonces, en el medio de todas estas cosas, aparecen de vuelta los gobiernos del voto popular a tener que resolver los incendios que dejan los otros. E inmediatamente cuando se toman medidas, como no se manejan los resortes reales del poder, salta la prensa, se mueven las redes sociales, activan los golpistas de turnos, para que a menos de una semana se cree todas las condiciones de cuestionamientos. Entonces no dicen que lo que se modificó de las retenciones del campo es el 6%, sino dicen el 30%. Con Macri pagaron el 24%, pero eso no lo explican, porque no hay tiempo de explicarlo en el gobierno, porque hay muchas cosas por hacer. Y entonces la sociedad, el vulgo, el común, que no entiende nada, va a recibir a partir de ahora un bombardeo de toda la prensa, diciendo el campo se pinta la cara, está en las rutas, ya de hecho hicieron asambleas en la ruta, la mesa de enlace. Paren un poquito, muchachos, porque en realidad lo que se le está diciendo es que ustedes que fueron beneficiados y que además en el gobierno anterior se comprometieron a traer los dólares que no trajeron, se le está diciendo, ustedes que han sido los grandes beneficiados, hagan un aporte para una sociedad en crisis, porque si no lo hacen voluntariamente y de buen humor, puede ocurrir que a mitad de año, que en agosto, la cuestión social lo haga de tal forma que ustedes ya no puedan exportar más nada, porque el país esté en llamas. Traten de entender un poco que la angurria de ustedes puede ser controlada simplemente si son inteligentes en el razonamiento y no le mienten a la sociedad diciendo el 30%. Gratis nunca fue, pagaban retenciones. Por otro lado, estamos ante una situación de agobio porque no se sabe por dónde empezar el territorio minado que han dejado y la Argentina devastada, donde todavía tienen el tupés de sentar hoy a Carrió, o mañana o el miércoles, cuando sea la sesión, a Carrió, que pidió vacaciones a partir de marzo. ¿Para qué? Para entorpecer todo lo que sea el llamado a extraordinarias, y ya dijeron públicamente el AIRE y la coalición cívica, integrantes de Todos por el Cambio, que ellos se van a oponer a los poderes generales del gobierno. Y entonces el Diario de la Nación lo toma hoy en tapa y dice, no a darle todos los poderes a Fernández. Claro, después cuando en las redes sociales circulan lo que estuvieron cobrando algunos periodistas de pautas, se ofenden y aparecen algunos enojados. Pero es que no se puede entender las cosas si no es que operan y actúan en función a intereses que la gente no conoce, que el pueblo no conoce y que ellos históricamente defienden. ¿Por qué decimos todo esto? Porque no tiene una semana el gobierno y además tiene que tomar y hacer bien todas las medidas rápido, lo más rápido que pueda, y le están tratando de boicotear el tratamiento de los proyectos de ley de la emergencia. Y los radicales tienen aquí la gran oportunidad de mostrarse de verdad ante la sociedad argentina. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con los incendiarios de Carrió, de Iglesias? ¿Van a seguir en esa misma línea? ¿O agachando la cabeza por la vergüenza de haber compartido el desastre anterior van a decir, no, corrijamos? Bueno, hoy a las 2 de la tarde se van a reunir en el Comité Nacional
para decirle a Cornejo que sigue siendo el presidente. Traten de pensar lo que van a hacer, porque no hay mucho límite ni mucha paciencia en la sociedad ante la especulación de la tilinguería que quiere hacer creer que a Fernández se le ocurrió ser dictador y que quiere amplios poderes. En todo caso, interpreten y entiendan que Macri hizo 10.000 pobres nuevos por día y que a medida que Fernández no pueda contar con esa ley de emergencia, serán cómplices de que también Fernández no pueda evitar los 10.000 pobres por día. Si esto no ocurre, es decir, si la sociedad no entiende de qué estamos hablando y se delata en el Congreso, probablemente lo que habría que hacer es movilizarse, estar presente y en las puertas del Congreso reclamarle urgencia en el tratamiento a los legisladores. Porque no hay tiempo para el piripipí de quienes durante 4 años mintieron desde el primer día en la campaña, en el gobierno, y se fueron queriendo ahora, en la primera oportunidad, intentar trabarlo. No jueguen con fuego porque no está el momento para hacerlo. No entiendan las cosas mal. Debatan sin pérdida de tiempo. 10.000 pobres por día mientras ustedes debaten. Si no le quieren dar los poderes al Ejecutivo, lo van a obligar a que gobierne con DNU. Porque ya lo dijo en la campaña el hoy presidente. Entre los bancos y los jubilados estoy con los jubilados. Entre los poderosos y los humildes estoy con los humildes. No se confundan. No es un juego de estrategia política. Es resolver el hambre y la miseria de la que no son totalmente culpables, pero que la agrandaron. Recuerdo los tiempos en que los radicales cantaban su marcha, ya no la cantan más. Y cada vez que decían adelante radicales, adelante sin cesar, viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical, los jóvenes peronistas le contestaban, pero no tan adelante que se enoja el general.